Vamos a continuar sacando visas. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, asegura que continuarán retirando visas a personas vinculadas con actos de corrupción y narcotráfico. La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, denuncia una conspiración en su contra, liderada por algunos de sus compañeros de Pachacuti. El presidente Lasso deja entrever que vetará el proyecto de ley que permite el aborto en casos de violación. La falta de señalización en un socavón, originado por el desbordamiento de un río, provocó una muerte en Rumiñahui. Hay daños materiales por otros desbordamientos. Cientos de personas volvieron a cruzar la frontera entre Ecuador y Perú, tras casi 2 años del cierre debido a la pandemia. Las noticias en Televistazo con Juan Carlos Aisprúa. Iniciamos ya con lo más destacado de este viernes 18 de febrero aquí en Televistazo Estelar. Bienvenidos. El embajador de Estados Unidos en Ecuador, Michael Fitzpatrick, en diálogo con Televistazo, aseguró que su país mantendrá el retiro de visas a ecuatorianos que están involucrados en casos de corrupción y narcotráfico. El diplomático comentó que en el sistema judicial hay problemas que complican la lucha contra las organizaciones transnacionales. Lenin Artieda con la entrevista. Encuentro con el embajador Michael Fitzpatrick para tratar algunos temas. Luego del retiro de visas a narcogenerales, jueces y personas que trabajan en los sectores legal y judicial, Estados Unidos señala que continuará en esa misma línea. Vamos a continuar sacando visas de personas pequeñas, grandes, si están metidos en actos de la corrupción, la violencia, la criminalidad, y no importa el color de su collar, sea blanco o otro color. O sea, si trabajan en oficina, si están en la farándula, si están en las calles, si están metidos en narcotráfico, en la corrupción y todos los esfuerzos para debilitar el Estado de Derecho de Ecuador, vamos a sacar sus visas, porque tenemos este derecho bajo nuestra ley. ¿Se podría saber cuántas visas han sido retiradas? ¿Son decenas? ¿Son centenas? Centenas. Ni sé yo el número exacto, porque todos los días el consulado está trabajando, está haciendo su labor. Sin embargo, el embajador sostiene que hay asuntos más importantes que eso, que la preocupación debe estar no en lo que hace Estados Unidos, sino en lo que se hace en el Ecuador. Y profundiza en este punto. Cuando se le pregunta si el sistema judicial está funcionando de manera correcta, esta es su respuesta. ¿Está funcionando bien el sistema? Yo creo que no, mirando las calles. ¿Dónde hay la protección y los resultados de las investigaciones? No. Por un lado, la policía sí han hecho un esfuerzo enorme en las capturas de cocaína, que significa que están haciendo bien su labor, están haciendo bien las investigaciones. Pero ¿qué pasa después? La semana pasada los Estados Unidos anunció que hay un guayaquileño, guayaco, señor Sánchez Farfán, que es socio estratégico con el cartel de Sinaloa. El diplomático aplaudió los esfuerzos del gobierno ecuatoriano en el tema transparencia, que eso es bueno para todos. Le felicito al presidente Lasso por sus grandes esfuerzos cuando estuve en Beijing, por ejemplo, la semana pasada, para renegociar estos contratos de petróleo y transparentar los detalles. Todos los ciudadanos tienen derecho a saber en qué están negociando su gobierno con otros contrapartes. Todos nuestros acuerdos comerciales o licitaciones, etcétera, con los Estados Unidos están en la página web, siempre. También hizo un balance de los resultados de las reuniones que se sostuvieron esta semana en Guayaquil, entre altos representantes de la Oficina de Comercio de Estados Unidos y funcionarios del gobierno ecuatoriano. Que se avanza, dijo, para afianzar las relaciones entre ambas naciones, pero no hacia un acuerdo de libre comercio. Hay varias áreas de interés común, entonces queremos enfocarnos en estas áreas específicamente y no hablar de capítulos ni fases ni nada de esto, porque esto implica un acuerdo que francamente los dos lados tienen que estar interesados en el mismo momento y no es el momento. Y que el estado de las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador es fantástico, dijo, y con miras a fortalecer la cooperación en todos los ámbitos.
La presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, acusa a una parte de sus compañeros de Pachacutic de intentos de desestabilizaciones y conspiración. Ellos rechazan las acusaciones y más bien confirman que se busca una comisión especial para analizar el proceder de las autoridades legislativas. Patricio Díaz nos explica. El jueves lo denunció el presidente de la Comisión de Fiscalización y hoy la propia presidenta de la Asamblea. Ambos acusan al ala radical de Pachacutic y al correísmo. Guadalupe Llori, mediante su cuenta de Twitter, señaló: da mucha tristeza las pretensiones desestabilizadoras de compañeros de Pachacutic, que aunque tengamos diferencias, y si aún se ponen descaradamente la huipala, al menos dejen que otra bancada conspire y no demuestren la ambición. La inmadurez política y la asquerosa actitud de ser desechables de UNES son la peor vergüenza. Créanme que soy una hija de Dios y me permitió descubrir su plan desestabilizador. Esta es la mejor prueba de la conspiración asquerosa de los que se hacen llamar Pachacutics. Los coidearios cercanos a Llori ratifican lo escrito por la presidenta. Están trabajando para eso. Entiendo que la presidenta tiene fuentes muy creíbles en este tema y por eso ha hecho esta publicación. Pero quienes eran sus coidearios rechazan esas acusaciones. No hay ningún intento de desestabilizar nada. Lo único que estamos es preocupados por esto. El golpe es el que estamos recibiendo todos los asambleístas todos los días. No cumple con la ley. Presentamos proyectos y no los califica hasta ahora. Pazmiño presentó en la última sesión del Pleno una moción para que se cree una comisión especial que analice posibles incumplimientos de funciones de las autoridades legislativas. Ese pedido no llegó a tratarse. Cuestiona el accionar de la presidenta de la Asamblea en temas como los proyectos de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y la misma situación del Consejo de Participación Ciudadana. El propósito sería ver el actuar y luego ellos saquen un informe y de acuerdo a ese informe decidir nosotros en el Pleno de la Asamblea Nacional. Al parecer se sintió ofendida o no sé, la presidenta por lo que comenzó a sacar esa clase de tweets, ¿no? Su moción generó el rechazo de otros bloques que coinciden con la presidenta de la Asamblea. Se evidencia claramente esta trilogía desestabilizadora de la Asamblea Nacional en querer deshacerse de las autoridades de la Asamblea Nacional y de las comisiones especializadas y del CAI. Pazmiño reitera que lo que busca es transparencia y respuestas a los pedidos de los legisladores y anuncia que insistirá. Sí, insistiré viendo la relación también que haya con otros puntos del orden del día o pediré un cambio del orden del día. El correísmo todavía no se ha pronunciado sobre las acusaciones de Llori. El Procurador General del Estado denuncia un boicot del correísmo para no aprobar la ley de repetición. Los 4 votos de UNES y una abstención de Pachacutic impidieron que se apruebe un texto para primer debate. Veamos qué pasará con esa norma que busca que quienes generaron perjuicios al Estado los repongan. A la hora de la votación no hubo mayores detalles de las posiciones. Los 4 miembros del correísmo dijeron no al proyecto de ley de repetición. El asambleísta Fausto Jarrín, ex abogado del expresidente Rafael Correa, expuso algo de su postura. En mi calidad de abogado, aprobar una ley claramente inconstitucional, producto del empleado de las transnacionales que se allana a las demandas contra el Ecuador, no está en mis posibilidades morales y éticas. El procurador Íñigo Salvador fue quien propuso la norma a la Asamblea. El derecho a la repetición implica que quien afecte económicamente al Estado reponga esos recursos. La propuesta se refiere a las pérdidas del país, por ejemplo, por laudos arbitrales. Por eso, el funcionario en un comunicado señala que lo ocurrido es un boicot de los asambleístas de UNES, a quienes no les interesa la recuperación de los recursos del Estado y defienden a ultranza a sus líderes, quienes provocaron que el país pague cuantiosos recursos por decisiones arbitrarias en contra de la Constitución y la ley. El presidente de la Comisión de Justicia aclara que con esto el tema no está muerto. Todo proyecto tiene que conocer el Pleno de la Asamblea Nacional, se apruebe o no se apruebe los informes dentro de cualquiera de las 15 comisiones. Más aún, el legislador de Pachacutic, Ricardo Vanegas, a través de este oficio, pidió la reconsideración. La próxima sesión la vamos a tener el día lunes para tratar otros temas de esta mesa parlamentaria. Asumo que el asambleísta Vanegas va a plantear la reconsideración. En el último laudo arbitral que perdió Ecuador por el caso Perenco, el país fue condenado a pagar $374 millones más gastos judiciales e intereses.
La demanda se dio por cambios en los contratos realizados durante el gobierno de Rafael Correa. El presidente Guillermo Lasso podría vetar el proyecto de ley de aborto en casos de violación aprobado ayer por la Asamblea. De su pronunciamiento oficial depende que entre o no en vigencia. Paul Romero con el informe. Este viernes el presidente Guillermo Lasso dejó entrever que vetará la ley aprobada por la Asamblea Nacional en la que se permite el aborto en casos de violación. La postura del presidente de la República se va a expresar como manda la Constitución a través del veto. No obstante, soy claro en repetir lo que lo he dicho siempre. Yo respeto la vida desde la concepción hasta la muerte natural. En la ley se establece que el embarazo en casos de violación podrá ser interrumpido hasta las 12 semanas de gestación y de manera excepcional hasta las 18 semanas en el caso de niñas, adolescentes y mujeres de la ruralidad. De esa manera, el aborto ya queda legalizado en todas sus formas. Dice, ¿pero cómo? Pues basta que diga a la mujer que ha sido violada, basta, porque no necesita de denuncia. Es la reacción del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Luis Cabrera, sobre la ley del aborto, a la que calificó de inconstitucional. Comenzando por el derecho fundamental de la vida, ¿no? Y que la Constitución lo reconoce desde la concepción. El otro derecho que nos preocupa también es de la mujer, a su integridad física, psíquica, psicológica. Por ejemplo, al decir que no haya denuncia, el derecho a la objeción de conciencia, al obligar que todas las instituciones públicas y privadas tengan personas no objetoras de conciencia. Organizaciones internacionales que consideran la interrupción del embarazo como un derecho de las niñas violentadas sexualmente, pese a su desacuerdo por la temporalidad, creen que se trata de un avance en la legislación ecuatoriana. Que a nivel regional se debe reconocer y aplaudir como un derecho de las víctimas de violencia sexual. Desde este jueves corre el plazo de 30 días que tiene el presidente Lasso para pronunciarse sobre la ley del aborto por violación. Ahora revisemos un poco el panorama con el invierno que sigue causando estragos. Varios ríos se desbordaron en el cantón Rumiñahui, razón por la que el COE cantonal declaró la emergencia en ese territorio por daños en el sistema de agua potable. Una persona falleció al caer con su moto en un socavón que se formó en una vía esta madrugada. Veamos el reporte. La vía E35 que une Quito, Sangolquí a Maguaña fue cerrada este viernes ante los daños ocasionados por el desbordamiento del río Zambache del cantón Rumiñahui. Por la fuerza del agua, colapsó el frágil conducto de esta vía, adjudicada a la empresa Panavial, y la corriente inundó sembríos y algunas viviendas cercanas. Son cosas materiales que nosotros estamos pidiendo de favor a las autoridades que nos visiten, que nos vean cómo solucionarnos. Nosotros estamos en riesgo con la casita. Ese es mi pedido a las autoridades del cantón Rumiñahui, que nos tomen en cuenta. Además, se desbordaron los ríos San Nicolás y San Pedro. Son dos tramos de la vía E35 afectados por el fuerte invierno en este cantón y la vía fue cerrada al tránsito vehicular. De manera se va a establecer ciertas estrategias para que los vehículos pesados pues tomen otras rutas ya mucho más seguras, digamos, por el momento hasta solucionar los dos problemas que tenemos de aquí. Pero no se tomaron las medidas de seguridad apropiadas y oportunas. A las 5 de la mañana de este viernes, un hombre de aproximadamente 40 años que viajaba en una moto cayó al socavón. El equipo de Coavisa llegó al punto. Pedimos por favor a los equipos de emergencia, a los equipos de socorro, que puedan llegar inmediatamente a atender esta emergencia. Está el conductor tendido. Pero minutos más tarde falleció. Las autoridades prohibieron el paso a la prensa y tuvimos que buscar otros sitios para realizar nuestro trabajo. El desbordamiento de los ríos afectó el sistema de agua potable de Rumiñahui. Por esta razón, el COE cantonal declaró la emergencia. Uno de los problemas más serios que tenemos es el abastecimiento del agua. Técnicos del agua potable ya están en el campo evaluando y buscando la solución. Los habitantes de los barrios afectados empezaron a recoger agua para el fin de semana en tanques. Pues tuvieron que suspender el servicio. Sí, entonces no solamente de esta parte, sino todo hasta San Vicente, todo eso tengo razón que no hay agua. El aluvión también inundó el complejo deportivo de la Armada. Los espacios verdes y de recreación quedaron bajo el agua.
Seguimos con más información. Lavado de activos, delitos con menores de edad, motores de vehículos presuntamente comprados en el mercado negro y hasta trata de personas son hechos que serán investigados en 3 comunidades de Napo donde se ejecutaban actividades de minería ilegal. Más de un centenar de maquinarias se ha identificado en la espesa selva y también en la playa de Yutsupino, en ese sector de la Amazonía ecuatoriana. Más de 100 excavadoras inmovilizadas es el resultado del 6º día de operativo contra la minería ilegal desarrollado en las playas del río Jatunyacu en Napo. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, se refirió a delitos conexos que se están indagando en las comunidades Yusupino, El Ceibo y Silverio Andi. Trata de personas que incluye el mal uso de migrantes dentro del área. En muchas ocasiones hemos encontrado migrantes ilegales, sin papeles y sin documentación. Delitos que tienen que ver con lavado de activos, delitos que tienen que ver con actividades en las que están involucrados niños. La segunda fase de la intervención comprende el trabajo del sistema judicial, que deberá determinar quiénes son los presuntos cabecillas, así como también a los propietarios de esas máquinas que eran usadas en la actividad minera ilegal. Está dividida en 2 partes. La una que fue la intervención, que estamos terminando en estos días, y otra que será la protección del área. Mientras tanto, más de 500 habitantes se concentraron para exigir que se sancione con el mayor rigor de la ley a los sospechosos y pidieron que la comunidad no sea olvidada. Nosotros estamos conscientes de que esta minería ha destruido el medio ambiente. Investiguen quiénes son, quiénes están atrás de todas estas licencias, estos permisos. Por ahora se mantendrá el contingente militar y policial en la zona. En Napo, la minería ilegal se oculta bajo el poder político y la inacción de los organismos llamados a controlar. El ingreso de combustibles, por ejemplo, se pudo frenar para desabastecer a las excavadoras y retroexcavadoras, pero nunca lo hicieron. Jueces y fiscales jamás procesaron a nadie y otras autoridades están en la mira de la población como los responsables de la devastación que, como nos cuenta Hernán Higuera, no ha frenado con el operativo del fin de semana pasado. Los mineros ilegales y sus poderosos y camaleónicos financistas actuaban a sus anchas porque tienen el poder. Aquí están inmersos personas conocidas, personas políticas, personas que no se conoce, porque también hay ingreso de personas que son hasta de otras nacionalidades. Políticos provinciales, políticos dentro de nuestra ciudad, dentro de nuestro cantón, y que incluso podría alcanzar a instancias nacionales. A conocimiento de alcaldes, fiscales, asambleístas, dirigentes y líderes se fueron abriendo camino. Un círculo vicioso que las mismas autoridades están dentro de eso, porque ya el momento que dicen que van a ingresar los operativos, no hay maquinarias. Como ocurrió antes del gran operativo, cuando el gobernador 2 días antes anticipaba lo que iba a suceder. Si el operativo se da como hemos pensado, es un operativo muy grande. Muy grande. Yo estoy aquí A propósito, un mes atrás le pedimos una entrevista y se excusó. Lo grabamos. Chuta, que me es imposible porque estoy con aislamiento. Ya. En Tena, Archidona y Carlos Julio Arosemena se sabe quiénes son los dueños de concesiones o tienen familiares en el negocio. Buscamos a los alcaldes de los cantones afectados, pero solo el del Tena respondió. Y en honor a la verdad, les comento a la ciudadanía y al mundo de que no tengo ni una batea de lavar oro, peor una máquina. El diésel circulaba en camiones todo el tiempo. Se calcula que 1.800 galones de diésel cada mes entraban de forma clandestina para abastecer a las imparables dragas de la devastación. ¿Cómo lo hicieron? Lo que por acá es un voz populi lo ha confirmado la ministra fiscal Diana Salazar esta semana. Que el sistema está permeado, que los actores, que los funcionarios públicos encargados de las entidades de control forman parte de estas estructuras criminales. Y nadie hasta hoy sabe quiénes son los dueños de las máquinas, así como tampoco se conoce cuánto oro y dinero le robaron al país. Con amenazas y bajo el cuidado de los comuneros, la Agencia de Regulación y Control en Napo tiene miedo de ejecutar el control. ¿De quién son esas máquinas? No podría decirle exactamente de quién son. Hemos tomado números de chasis, números de motor, de esa maquinaria y hemos puesto a órdenes de la Fiscalía.
Acudimos donde el fiscal provincial Alejandro Rafael Arias, quien nos exige credenciales antes de la entrevista. Riguroso control que lamentablemente no regía para todo. Pese a que la explotación minera sucedía a 10 kilómetros de su despacho, él dice no saber nada. La agencia de regulación dice que ustedes ya tienen los nombres de los dueños de las máquinas. Al momento desconozco. Le están robando el oro al país. Lamentablemente es una situación que se nos ha escapado de las manos. ¿Qué sabe el fiscal entonces? Yo no estoy a cargo de las investigaciones, eso debo indicar. Pero usted debe saber lo que pasa en su provincia. ¿O la fiscal no le pide cuentas a usted de lo que se ve a nivel nacional? En ese sentido, no, porque tenemos las actividades, nuestras competencias, nuestras funciones están totalmente desconcentradas. ¿No pueden ustedes saber quién está, por ejemplo, surtiendo de combustible a más de 50 máquinas? Al momento no. No puedo pensar que la fiscalía no sepa quiénes son los dueños de esas máquinas. Lamentablemente así son las cosas. Hay máquinas neutralizadas. Los ilícitos negocios han caído en Yutsupino, pero solo aquí. Porque a 12 kilómetros río arriba, en el mismo río Hatunyaku, en Santa Rosa de Bajo Talag, donde el operativo no llegó, la devastación continúa. Estas imágenes son de hace 5 días. El descontrol continúa. Las Fuerzas Armadas, la policía y varias autoridades locales se reunieron en el COE cantonal de Durán. El objetivo es enfrentar a la delincuencia. En los últimos días se han registrado atentados contra el sistema de cámaras de vigilancia en esa localidad de Guayas. William Young nos tiene un informe. El pasado sábado cortaron y tumbaron uno de los postes donde se instalaron cámaras de vigilancia en el sector conocido como Yasuní, en la ciudadela El Recreo, mientras que en el Cerro Las Cabras se subieron a escaleras y como si fueran técnicos electricistas, desactivaron la videovigilancia en ese lugar. Estas cámaras volvieron a habilitarse, pero este jueves, 5 días después, los delincuentes de las organizaciones de microtráfico que operan en esas zonas de Durán intentaron destruirlas nuevamente. Estas cámaras son parte del sistema que vigila los puntos críticos de este cantón, donde el lunes pasado aparecieron 2 cadáveres colgados en un puente peatonal en la entrada de esta ciudad. Esto motivó a que el COE cantonal se reúna para buscar alternativas y combatir a los traficantes que están atacando por varios frentes. Tratan de evitar de que sean vigilados y las cámaras estén permanentemente atentas. En estas imágenes se observa como uno de los microtraficantes lleva una escalera para subirse y dañar la cámara, cuando se da cuenta que llega un patrullero y huye. Por eso esas zonas tendrán patrullaje 24 horas. Van a estar 100% custodiadas, dando la seguridad respectiva y los patrullajes respectivos en estos puntos, para evitar de que sean nuevamente vulneradas. A esta cita del COE cantonal asistieron Fuerzas Armadas, policía y delegados de varias entidades públicas. Allí el alcalde Dalton Narváez mencionó otras medidas de protección para los uniformados. Lo que vamos a hacer en el Cerro de las Cabras, lo vamos a poner con vidrios blindados, con paredes reforzadas, porque en el Cerro de las Cabras el tema está bien polémico. Entonces este año vamos a instalar unas 150 cámaras más. Durán, junto a Guayaquil y San Borondón, conforman la zona 8, la más violenta del país. Niegan la acción de protección presentada por Álvaro Román, quien reclama la presidencia del Consejo de la Judicatura. Advierte que insistirá hasta que el caso llegue a la Corte Constitucional. El presidente encargado Fausto Murillo cree que la decisión judicial legitima su nombramiento. Nos informa Jacqueline Rodas. Al Complejo Judicial Norte de Quito llegó Álvaro Román, vocal suplente del Consejo de la Judicatura, quien reclama la presidencia del organismo. Presentó una acción de protección y ante el juez sostuvo que el Consejo de Participación Transitorio, cuyas decisiones están blindadas por la Corte Constitucional, lo ubicó como suplente de María del Carmen Maldonado, quien al renunciar debía ser reemplazada por él. Pero sus argumentos no fueron aceptados y se le negó la acción. Él dice que es entendible debido a que se enfrenta a una entidad que tiene incidencia sobre los jueces. Apelará e insistirá hasta que su caso llegue a la Corte Constitucional. Tengo fe a los jueces inferiores, pero pienso que ante las circunstancias a quien es la autoridad nominadora de ellos,
considera que los únicos que están liberados y totalmente de esta circunstancia de injerencia es la Corte Constitucional. Conocido el fallo, Fausto Murillo, presidente encargado del Consejo de la Judicatura, reaccionó en Twitter. Juez Paul Narváez ha rechazado la acción de protección del vocal suplente Álvaro Román, en aplicación al artículo 179 de la Constitución. Esta decisión reafirma la legitimidad de lo actuado por el Pleno del Consejo de la Judicatura el 3 de febrero, cuando me designó como presidente de la institución. El Pleno sostiene que Román no puede asumir la presidencia porque, según la Constitución, le corresponde al delegado de la Corte Nacional de Justicia, y en su momento él fue propuesto por la Fiscalía. Murillo permanecerá en el cargo hasta que Iván Saquicela, presidente de la Corte, envíe una terna de candidatos al Consejo de Participación, que deberá realizar el proceso de selección. Saquicela informó que enviará los nombres los primeros días de esta semana, pero hasta el momento no lo ha hecho. Volvemos con información nacional porque cientos de personas cruzaron por la frontera sur en el primer día de su apertura. En nuestro recorrido constatamos que en el puente internacional en Huaquillas no hay puestos de control para revisar los carnets de vacunación. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo con el informe. Con mercancías o solo por realizar turismo, cientos de personas cruzaron por el puente internacional en la frontera sur. Al ingreso o salida de Ecuador y Perú, no había control de carnet de vacunación o prueba alguna. Incluso, ciudadanos no portaban mascarilla y tampoco se respetaba el distanciamiento. Henry Ramírez dice que es posible la reactivación comercial, pero que preocupa porque no hacen cumplir las medidas de bioseguridad. No hay ningún puesto de control ni del lado peruano ni del lado ecuatoriano. Al mismo tiempo que estamos contentos, también estamos preocupados por la situación sanitaria de la pandemia. Esto ocurre a pocas horas de que luego de 2 años de permanecer la frontera cerrada por la pandemia, las autoridades decidieron reabrirla. Carlos Silva, alcalde de Tumbes, dice que esto beneficia a miles de comerciantes de los 2 países que estaban al borde de la quiebra. Permite ese intercambio cultural, comercial, dinámico, respetando los mecanismos de bioseguridad. En el Puente de la Paz, el transporte de carga realizaba su actividad con normalidad, mientras las personas que ingresaban a territorio ecuatoriano por el Centro de Atención Binacional debían presentar el carnet de vacunación en migración al sellar su registro. Según datos del municipio de Huaquillas, antes de la pandemia, a diario unas 25,000 personas cruzaban el puente internacional para llegar a Perú. Paralelamente, el puente internacional en Macará, Loja, también se reabrió. Autoridades de los 2 países, con un estrechón de manos, luego de retirar las vallas para que inicie el intercambio comercial y migratorio. Se prevé que en los próximos días entre a funcionar el centro de atención fronterizo que se construye hace 7 años. El Consejo de Participación Ciudadana reformó el reglamento del concurso para elegir Contralor General del Estado. Ahora incluye un examen oral que valdrá 20 puntos y cambió la elección del secretario de la Comisión de Selección. Sofía Almeida rechaza estos cambios y dice que se busca poner Contralor a dedo. Nos informa Jacqueline Rodas. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sesionó anoche de forma virtual para reformar el reglamento del concurso para elegir Contralor General del Estado. No asistió Sofía Almeida ni los consejeros de minoría que la respaldan. Quiero hacer un llamado a mis compañeros Sofía Almeida, David Rosero y Juan Javier Dávalos para que en este pleno que se está desarrollando y en los plenos posteriores puedan incorporarse para tomar decisiones en conjunto. Pese a las 3 ausencias, tienen los votos y aprobaron los cambios entre los cuales resaltan los siguientes. En el reglamento anterior, el secretario de la Comisión de Selección se elegía de una terna enviada por la presidencia del Consejo. Ahora se elegirá de entre los miembros de la comisión. Antes, los 50 puntos de la etapa de oposición correspondían a un examen escrito. Con la reforma aprobada anoche, esos 50 puntos se dividen en 30 del examen escrito y 20 de un examen práctico que será oral. Esta modificación al reglamento, donde no se le mete la mano y se evitó meter las garras al concurso para designación del nuevo Contralor General del Estado. Pero la minoría cree que incluir una prueba oral busca precisamente eso. Y hacer que el concurso de Contralor General del Estado sea un concurso a dedo y da permiso al padrinazgo, al guiño de ojo, y no es una prueba
objetiva como el país lo requiere, una prueba técnica como el país lo requiere. Se ha incluido esta prueba totalmente subjetiva. Sofía Almeida sigue declarándose presidenta del Consejo de Participación, aunque denuncia que le quitaron las claves y ya no puede actuar como tal. Dice que al momento está en teletrabajo desde Guayaquil. Frente a su pareja, fue asesinado un hombre en el interior de una casa ubicada en el noroeste de Guayaquil. Sucedió al mediodía y casi a la misma hora en el cantón Durán, otra víctima fue acribillada por sicarios. De pronto, la tranquilidad de quienes viven en este sector, conocido como Tierra Nueva 2, en el noroeste de Guayaquil, fue interrumpida por una ráfaga de balas. La policía llegó al sitio solo para confirmar que dentro de un domicilio, un hombre había sido asesinado por sujetos que aprovecharon que la puerta estaba abierta para ingresar a atacar, sin importar que la víctima estaba acompañada de su conviviente y un familiar. El occiso tenía 34 años y periódicamente tenía que presentarse ante la fiscalía. Hay que recalcar que esta persona tiene 4 antecedentes, 2 por asociación ilícita, 1 por robo y 1 por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Mientras tanto, en el cantón Durán, Ignacio Leodán Vera Muñoz, de 47 años, estaba tirado en el piso con varios proyectiles en su cuerpo. Ocurrió en el sector del Peñón del Río. La esposa del fallecido dijo a los agentes que su conviviente se trasladaba a casa en un vehículo, cuando de repente fue interceptado por sujetos a bordo de una camioneta y una moto, para luego dispararle. Se puede determinar que la posible motivación es el tráfico de tierras. Este ciudadano presenta 3 antecedentes, 2 de ellos por estafa. El hombre estaba acompañado por otra persona, quien fue retenida para investigaciones. Les contamos ahora que ciudades como Manta, Salinas o General Villamil Playas registran hasta 80% de ocupación hotelera previo al carnaval. Tras la flexibilización del COE Nacional, el feriado que se aproxima será el primero sin restricciones desde que comenzó la pandemia. Las decisiones de autoridades dividen a los epidemiólogos, quienes llaman a la corresponsabilidad ciudadana. Fernando Terranova con este tema. Tras más de 2 años de pandemia, estas postales del carnaval podrían volver este año, con la flexibilización de las medidas de restricción vigentes por parte del COE Nacional, pues además de eliminar el semáforo epidemiológico, de aumentar los aforos y abrir la frontera sur del país. Para carnaval no se establece ninguna restricción de movilidad en vías troncalizadas, en vías estatales, no se establece aforos ni horarios para playas. El sector turístico está expectante. Holbach Muñetón, presidente de la Federación de Cámaras de Turismo, cuenta que sus registros indican un movimiento intenso previo al feriado. Destinos como General Villamil Playas, provincia de Santa Elena, Ruta del Espóndilo, Salinas, Manta, ya tienen una ocupación por arriba, reservas por arriba del 80%. Pero el anuncio del jueves y la insinuación de que la mascarilla podría dejar de ser requisito en espacios públicos divide a epidemiólogos. Yo creo que estamos siendo apresurados. Indudablemente que a nivel mundial, este momento existe el 10% de contagio que tuvimos en el mes de diciembre en el mundo. A mí me preocupa que se dé entonces la sensación de que estamos en el fin de la pandemia y todo va a volver a la normalidad. No sé si apresurada, pero yo sí creo que es como un testeo de ver cómo va el país en este feriado que viene, en cómo se van a ir dando los casos. Definitivamente tenemos que empezar a abrirnos poco a poco, como lo está haciendo todo el mundo, pero debemos de todavía ser corresponsables de utilizar la mascarilla y todavía cuidarnos. Sobre la corresponsabilidad, el gremio turístico está listo para la educación y poner en práctica lo aprendido en este tiempo. Esperan retomar e incluso superar el nivel de afluencia de antes de la pandemia, cuando en feriados largos como el de Carnaval llegaron a moverse 1.200.000 personas, circulando $80 millones a la industria. Mañana más información a partir de las 7 de la noche, aquí en Televistazo. Buen fin de semana.